Brasil casi fue francés. Durante más de 30 años eran los franceses quienes más transitaban por la costa brasileña, comerciando con los nativos, extrayendo el palo Brasil y desafiando abiertamente a la corona portuguesa. Portugal veía cómo su mayor territorio se le escapaba de las manos, y lo peor, no tenía suficiente gente para hacer nada al respecto. Cada barco que salía hacia Brasil tardaba 40 días en llegar, tiempo más que suficiente para que un francés llegara, negociara, llenara el barco con palo Brasil y se fuera a otro destino. La América portuguesa estaba prácticamente abandonada y solo había un hombre para resolver eso. El rey Don Juan III necesitaba administrar un imperio en crisis, con pocos recursos humanos y grandes ambiciones. Y es así como toma una serie de decisiones que cambian para siempre la historia del imperio portugués, de Brasil e incluso de todo el mundo, desde la fundación de ciudades hasta el núcleo del movimiento de la Contrarreforma que sacudiría a toda Europa. En el video de hoy vamos a discutir el reinado de Don Juan III y analizar por qué puede ser considerado el responsable de crear efectivamente el Brasil portugués. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender cómo Don Juan creó Brasil, necesitamos entender el imperio que él heredó. Su padre, Don Manuel, había diseñado el imperio portugués como un imperio talasocrático, o sea, un imperio marítimo. El reino de Portugal, contando con apenas 1 millón de habitantes, no disponía de mucho capital humano. Entonces decide dominar las rutas comerciales lucrando con el comercio, los fletes y los peajes en enclaves comerciales importantes. Y cuando Don Manuel muere, su hijo Juan asume la corona en el auge de su expansión y gloria. En Asia, Afonso de Albuquerque logra establecer un auténtico monopolio del Índico. Los portugueses controlaban el estrecho de Bab el-Mandeb, Hormuz y Malaca, y ya habían llegado a las Islas de las Especias. Y es este reino en ascenso el que Juan hereda. Juan, que veía las obras arquitectónicas de su padre, con el esplendor del monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, y veía igualmente figuras como Gil Vicente encantar a la corte portuguesa. Pero bajo el peso de las glorias de su padre, Juan también heredaba un gran problema. ¿Cómo mantener funcionando la máquina del imperio y las expansiones territoriales que costaban tantas vidas humanas teniendo una población tan pequeña? ¿No eran pocos los barcos que simplemente naufragaban en la ruta hacia la India? Como había pocos portugueses para dominar tantos puestos comerciales, ocupar Brasil se mostraba como una misión prácticamente imposible. Y es entonces cuando Francia entra en juego. Los franceses no tenían una marina lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Castilla, de quien incluso perdían muchas guerras a lo largo de Europa. Pero Francisco I sabía que su reino tenía más de 10 veces la población de Portugal, que veía que la América portuguesa estaba prácticamente abandonada por su propia corona. De este modo, Francia comienza a enviar expediciones a la costa del territorio, con el fin de comerciar con los nativos y, sobre todo, extraer el palo Brasil. Así Portugal comienza a ver a Europa inundada con un producto valioso que, en teoría, existía solo en sus tierras, pero que no eran ellos quienes lo estaban comerciando. O sea, los franceses estaban explícitamente robando a los portugueses. Y por más que la corona enviara expediciones de guardacostas para intentar apresar barcos extranjeros que estuvieran en su litoral, muchas veces era muy difícil que esos barcos llegaran a cruzarse. O sea, muchas veces en los 40 días que un barco portugués tardaba en llegar al territorio brasileño, ya le daba tiempo a un barco francés de atracar, negociar, llenar el barco con cargas y partir hacia otro destino. De este modo, ante todos esos problemas, el rey necesitaba actuar. Portugal necesitaba ocupar Brasil de alguna forma, y Brasil era un territorio inmenso con casi 10 veces más costa que Portugal. Pero si el rey establecía ciudades en el norte, los franceses se establecerían en el sur. Si el rey lo hacía en los extremos, ellos ocuparían el centro. Lo ideal era ocupar todo el territorio al mismo tiempo. Así Juan decide replicar el modelo que se había implementado en las Azores y en la isla de Madeira,
el modelo de la capitanía hereditaria. De ese modo, el rey delega a 12 hombres 15 capitanías, siendo algunas de ellas incluso más grandes territorialmente que el propio reino de Portugal. Y el sistema de las capitanías funcionaba casi como un feudalismo donde el capitán podía subdividir sus tierras en sesmarías. Sin embargo, aunque fueran hereditarias, las tierras seguían siendo una concesión del rey. Esto evitaba que en el Nuevo Mundo se crearan ducados, marcas o condados que provocaran un fortalecimiento innecesario de la nobleza portuguesa. Sin embargo, a pesar de la división en capitanías, estas empezaron a fallar terriblemente. Aires da Cunha, capitán de Río Grande, murió en un naufragio al intentar ocupar sus tierras. Sin embargo, otros, como Vasco Fernández Coutinho, del Espíritu Santo, murieron en la ruina después de intentar con todos sus esfuerzos hacer prosperar su capitanía. Otro, como Pero do Campo Touriño de Porto Seguro, fue depuesto por sus propios hombres, y otros, como Francisco Pereira Coutinho, terminaron siendo devorados en un ritual antropofágico. Solo 2 capitanías prosperaron, lo que era insuficiente para proteger y ocupar un territorio tan grande. Y además de eso, llegaba día tras día un gran contingente de nativos brasileños esclavizados, especialmente para realizar trabajos domésticos en Portugal. Eso pronto motivó al Papa Pablo III a emitir la Bula Sublimis Deus, donde no solo condenaba la esclavitud indígena, sino que declaraba nulo y sin efecto cualquier acto en ese sentido. Y esa bula quedó grabada en la mente de don Juan III como ninguna otra. João era conocido por ser un rey extremadamente católico y piadoso. Rezaba con frecuencia y, a diferencia de muchos reyes de su época, no tenía amantes. Un año antes, él había continuado la política de don Manuel e instaurado el Tribunal del Santo Oficio de forma definitiva en Portugal, persiguiendo oficialmente a las personas consideradas herejes y censurando textos que atentaran contra la fe católica. Pero en vez de ser elogiado por el Papa por perseguir la herejía, él era advertido por la esclavización de los nativos. Portugal no realizaba un esfuerzo misionero lo suficientemente relevante y el reino tenía un gran déficit en educación formal. Y así como denunciaba el propio contenido de la bula, no se preocupaba por difundir el evangelio, alegando que los nativos no tenían la capacidad de comprenderlo. Pero curiosamente era Portugal quien en ese momento no tenía la capacidad de enseñar. A pesar de las glorias y conquistas militares, la mayor parte del país no tenía ningún sistema educativo y, incluso a nivel universitario, solo había una universidad. Así, según el artículo sobre la educación jesuita en Portugal, en el año 1539, el rey ya había manifestado el deseo de que alguna orden religiosa pudiera enviar misioneros para cristianizar los nuevos territorios conquistados por Portugal en alemán. En su mentalidad veía que la expansión del imperio debía ir de la mano con la expansión de la cristiandad y también con la educación formal, cumpliendo así la voluntad del Papa. Y fue entonces cuando don Juan escuchó hablar sobre un grupo de estudiantes y sacerdotes que deseaban fundar una nueva orden en Europa, dedicada no a monasterios y a la contemplación, sino a la enseñanza y a la predicación apologética. Su fundador, Ignacio de Loyola, era un exmilitar que implementaba mucha de la disciplina castrense también a los miembros de la orden. Y eso era justamente lo que el rey de Portugal buscaba. Así que utiliza a su embajador en Roma para facilitar el reconocimiento de esta nueva orden, llamada Compañía de Jesús, ante el Papa. Y enseguida trata de cooptar la orden para que actúe urgentemente en Portugal. El rey decide fijar definitivamente la universidad en Coimbra sin más traslado. Entre Coimbra y Lisboa. Él también empieza a financiar con becas a estudiantes portugueses en la Sorbona, en la Universidad de París, para transformar la educación superior en Portugal. Incluso entre los becarios estaba Simão Rodrigues, un portugués que fue cofundador de la Compañía de Jesús junto a San Ignacio de Loyola. Y con don Juan III, Portugal fue el primer país de Europa en reconocer y apoyar expediciones jesuitas por todos los rincones del imperio. Para Asia, se envió nada menos que San Francisco Javier, quien realizó un trabajo notable en la cristianización de la India y Japón. En Brasil, destacan figuras como el padre José de Anchieta,
también jesuita, quien en 1555, con solo 21 años de edad, desarrolla una obra llamada Artes de la Gramática de la Lengua, más usada en la costa de Brasil, para intentar sistematizar el aprendizaje de la lengua tupí por parte de los jesuitas. Y otro paso importante dado por el rey fue la centralización de la Orden de Cristo en su propia persona. Durante mucho tiempo, el administrador de la Orden de Cristo y el rey de Portugal eran personas diferentes, y cada uno concentraba un enorme poder. Don Juan II incluso llegó a asesinar al jefe de la orden por conspiración. Pero con Don Juan III, la corona efectivamente se apodera del maestrazgo de la Orden de Cristo. Y Juan decide dedicar los recursos de la orden para impulsar la expansión de la orden jesuita por los mares. Así, fue con el patrocinio de la Orden de Cristo que los jesuitas alcanzaron los rincones más lejanos del planeta. En el reinado de Don Juan, los portugueses llegarían a Macao, estableciendo un puerto permanente en China, y también llegarían por primera vez a Japón. Y en Brasil fundarían colegios, villas y aldeas que consolidarían la presencia portuguesa entre los nativos brasileños. Y, al mismo tiempo que financiaba a esos padres, Juan decide centralizar la administración de Brasil. El rey determina que se cree una ciudad planificada para defender todo ese inmenso territorio y también ordena la creación de un gobierno general. Así, en 1549, Tomé de Sousa funda la ciudad de San Salvador de la Bahía de Todos los Santos. La ciudad contaría con murallas, fortificaciones y cañones capaces de escupir fuego a cualquier extranjero que intentara invadir el territorio. Además, Salvador funcionaría después como un puerto estratégico para la reparación de embarcaciones, con los portugueses creando ahí el astillero Ribeira das Naus de Salvador, y con el propio Tomé de Sousa llevando consigo a muchos carpinteros y constructores navales con ese objetivo. Don Juan III, así, es un rey olvidado pero muy interesante. Su reinado marca una transición de una política de control de puntos estratégicos a una política de expansión territorial. Para muchos historiadores y liberales como Alexandre Herculano, él es un rey fanático y retrógrado que persiguió a los cristianos nuevos y destruyó la Orden de Cristo. Y para otros, es el rey que incentivó la educación y el espíritu misionero de Portugal como ningún otro. Pero sea cual sea la opinión sobre su reinado, una conclusión es innegable. Don Juan II fue quien aseguró el territorio de Brasil por Tordesillas. Don Manuel fue quien financió el descubrimiento con Cabral. Pero fue Don Juan III quien de hecho sentó las bases de Brasil. Fue él quien, ante un territorio imposible, inmenso, amenazado, sin caminos y sin ciudades, tomó decisiones. Decisiones que moldearon para siempre lo que sería este país. Las capitanías hereditarias, incluso con sus fracasos, crearon la lógica de ocupación del territorio. Salvador nació como proyecto de un rey que entendía que dominar Brasil era una cuestión de supervivencia del imperio. Y los jesuitas, por su parte, documentaron lenguas, fundaron escuelas y tejieron el tejido cultural que llegaría a ser la civilización brasileña. Juan, de hecho, nunca pisó Brasil. Fue su personalidad y sus decisiones las que, a cientos de leguas de distancia, dibujaron el mapa de Brasil y cimentaron para siempre las bases de su unidad territorial. ¿Y tú conocías el reinado de Don Juan III? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha y hazte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.